nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4:8. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que hace grande a una nación? Lo que hace grande a una nación, desde un punto de vista estrictamente secular, es lo que ella logra, su poder político, la superficie de su territorio, sus hazañas en la guerra o su riqueza y prosperidad. La verdad era que nada de esto caracterizaba a la nación de Israel cuando Moisés le dirige esta exhortación antes de entrar a la tierra de Canaán. Moisés, al declarar a Israel una nación grande, implica que esta es la nación más grande de la tierra. Este pueblo de ex esclavos, de migrantes sin hogar, difícilmente se ajuste a la definición que hemos visto de nación grande. Lo que hace a Israel tan grande no es lo que hizo o dejó de hacer, es Dios al darles una ley tan grande y tan peculiar. Veamos ahora entonces cuáles son las peculiaridades o particularidades de la legislación bíblica. Las reglamentaciones del Pentateuco reflejan las condiciones de vida de una Palestina interior semi-sedentarizada, ajena todavía a la navegación, la minería y prácticamente a todo tipo de industria. Los israelitas vivían en estrecha relación con otros pueblos. Como el gran antepasado de los hebreos, Abraham, procedía de Ur de los Caldeos, esta reglamentación bíblica podía tener puntos de contactos con los códigos de Mesopotamia. Y como Moisés, el gran legislador, vivió hasta los 40 años en la corte faraónica de Egipto, este país también pudo haber influido en la legislación de Israel. Después del éxodo, la lenta penetración en Canaán expone a los israelitas a una prolongada simbiosis con sus primos cananeos. Sin embargo, a pesar de todo esto que hemos dicho, la legislación israelita contrasta tanto con las leyes de los pueblos indoeuropeos como con los semitas, incluyendo a los mesopotámicos, árabes o acadios. Es más, la legislación bíblica refleja una reacción radical contra las instituciones de los pueblos de su entorno y afirma constantemente su voluntad de ruptura con respecto a las leyes circundantes. Por ejemplo, Levítico 18, 3 y 4 dice claramente: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
mis estatutos guardaréis. En un mundo organizado desde tiempo inmemorial, con sus costumbres arraigadas y su forma avanzada de vida, la Torá, o sea, la ley bíblica, propone nuevos planteamientos. ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores de la ley bíblica con respecto a las leyes de los pueblos de ese tiempo? Vamos a describir esas características o elementos diferenciadores rápidamente. En primer lugar, la ley mosaica bíblica no ha sido un producto humano. Esto lo afirmamos claramente, sino ha sido dada desde el principio por revelación divina en un todo dado a Moisés, quien explica la voluntad de Dios a su pueblo. O sea, cuando hablamos de ley mosaica, no quiere decir que es Moisés el que la ha creado. No, sino simplemente él es el instrumento que ha revelado al pueblo lo que Dios le ha mostrado a él. La ley entonces bíblica no es una elucubración humana, sino es una revelación divina. Segundo, la ley bíblica no hace ninguna separación entre lo económico, lo social, lo civil y lo religioso, aunque este último factor predomina sobre los demás. Las leyes sumerias, el código de Hammurabi y las leyes asirias son, ante todo, códigos civiles, pero en la ley bíblica las consideraciones de índole espiritual aparecen unidas de modo inseparable a todos los aspectos de la existencia humana. El Dios de Israel no está limitado a un suelo ni a una nación. Es Dios de todo, del universo, de su pueblo Israel y de todas las naciones, aunque no lo conozcan. Dios es espíritu, además de persona, el único creador de la tierra y del cielo, y la observancia de la ley bíblica está asociada al conocimiento de Dios, un conocimiento no tan solo intelectual, sino sobre todo un conocimiento amoroso y profundo, experiencial, o sea, por haber experimentado esa unión y esa relación íntima con Dios. En tercer lugar, la ley bíblica es israelita, pero además es universal. La ley bíblica es fundamentalmente un pacto entre Dios y un pueblo al cual le da la ley. Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, si andáis en los caminos que yo os indique, dice Éxodo 19, 5 y 6. Sin embargo, a pesar de su carácter netamente israelita, esta ley está dirigida además a un tú universal, a hebreos o a extranjeros, sin ningún tipo de privilegios.
Es una ley que no reconoce diferencias de clases, ni siquiera para el rey. La luz de sus enseñanzas guía a todos hacia la vida. Deuteronomio 29, 13 y 14 dice: Yo no hago este pacto y este juramento con vosotros solos, sino con los que están presentes hoy con nosotros delante de Jehová y con los que no están aquí hoy con nosotros. Y además Isaías 42:4 dice: No se cansará ni desmayará, refiriéndose al Mesías, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Bien. Cuarto, es una ley realista y al mismo tiempo utópica. El mayor atrevimiento de la ley bíblica es su invitación a la santidad a través del camino de la ética. Seréis santos porque yo soy santo. Esta ley no solo invita al hombre a respetar al otro, sino a buscar la comunión con él, para así participar de la santidad divina. Su objetivo apunta a la armonía entre todos los seres humanos. Quinto, más que una ley. En la redacción de la ley hay textos narrativos como el complemento indispensable de los textos normativos. Así, relatos y preceptos intercalados describen y prescriben el estilo de vida propuesto a los hombres. Sexto, es una ley de vanguardia, porque se distingue de las otras legislaciones de su época por su avanzado concepto de la ética. Sin duda alguna, el valor más destacado de este código es el respeto por la vida. Nadie, excepto Dios, puede disponer de la vida. Levítico 25, 42 al 54. La guerra es aceptada solo cuando no se ha podido evitar después de agotar todos los recursos. Deuteronomio 20, 10 al 14. La pena capital o pena de muerte es ante todo una amenaza destinada a salvaguardar otros valores considerados también como supremos. Castiga duramente el secuestro. Éxodo 21, 16. No castiga un homicidio accidental de la misma manera como castigaría un crimen deliberado. Séptimo, preceptos humanitarios. La ley bíblica contiene muchos preceptos que trascienden el ámbito de la justicia y son más bien principios humanitarios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. La prescripción de la gavilla olvidada y del barbecho de los pobres, la prohibición del odio y de la venganza. Son ejemplos, algunos ejemplos de estos preceptos humanitarios. Octavo, preceptos contra la xenofobia y la esclavitud.
La ley bíblica prescribe el respeto a los derechos del inmigrante. 24 veces la Torá repite la necesidad de amar al extranjero. Eleva al extranjero y al esclavo a la categoría de persona, dándole así el derecho al trabajo y al descanso. Los esclavos deben dejarse en libertad en el 7º año o año sabático y entonces se los debe enviar cargados de regalos. Además, protege contra su dueño al esclavo fugado para evitarle represalias y penaliza todo castigo contra el esclavo. 9. La autoridad. La ley bíblica indica que se debe reconocer la necesidad de un mínimo de autoridad y de jerarquía, que serían el respeto a los padres, a los ancianos, a los discapacitados, al juez y al príncipe, pues ambos han recibido por delegación la autoridad de la que son responsables ante el pueblo y ante Dios. Al mismo tiempo limita los posibles abusos de poder del rey. Le está prohibido poseer demasiados caballos, muchas mujeres y acumular plata y oro. Deuteronomio 17, 14 al 17. Y debe ser el primero en conocer la ley y ponerla en práctica. Deuteronomio 17, 18 al 20. 10. La propiedad. Fomenta el respeto a la propiedad. Obliga a restituir los bienes encontrados, a pagar diariamente a los empleados. Prohíbe desplazar los mojones de las propiedades. Prohíbe defraudar en el peso y cualquier otra forma de fraude. Prohíbe recibir intereses por el dinero prestado a un israelita, pero lo permite dentro de ciertos límites en caso de un préstamo a los extranjeros. Bien, habiendo visto las principales características de la ley bíblica, lo cual la hace diferente de todas otras legislaciones de ese tiempo, veamos este tercer punto: vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Deuteronomio 4:6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por más maravillosa y excelente que fuesen los decretos y estatutos de la ley, si no eran tenidos en cuenta por Israel, si no eran obedecidos, ¿de qué servirían? Toda la luz y toda la verdad no les harían ningún bien, ni a ellos, ni a los paganos que los rodeaban, si Israel no vivía esa verdad. No olvidemos que Satanás ya en el cielo mismo estableció su imperio y plantó el estandarte de su rebelión contra la ley de Jehová. Ha sido perseverante
e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios, a la que presenta como defectuosa y que necesita una revisión. Una gran parte de la profesa Iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 133 y 134. Cuando los hebreos se establecieron en Canaán, ignoraron con frecuencia las advertencias de la ley y cayeron en la crasa idolatría de los cananeos. Esto finalmente los llevó a la ruina nacional y a la deportación y el exilio. Durante el exilio babilónico, una élite piadosa deduce que la salvación depende de la fiel observancia de la ley. Esdras y Nehemías, al regresar a Israel, organizan la reconstrucción del país en torno a la práctica rigurosa de la ley y la salvaguarda de la identidad nacional. De esta manera, Israel deriva hacia una verdadera nomocracia, es decir, un gobierno regido por la ley, desapareciendo definitivamente la realeza, porque ya el trono de David cae y definitivamente nunca más se levantaría hasta que vendría el Mesías. La comunidad se considera regida por la Torá y por un sacerdocio que basa en ella su propia autoridad. A partir de entonces, el culto de la ley, exaltado por la lucha contra el helenismo, marcará al judaísmo con un sello indeleble. Los rabinos discuten hasta la saciedad qué es más importante, si el estudio de la ley o su cumplimiento. La salvación pasa, según ellos, necesariamente por la observancia de la ley. La exaltación de la ley conllevó a la exaltación excesiva y fantasiosa de la figura de Moisés. En el tiempo del Nuevo Testamento, bajo la influencia farisea, la tradición oral da fuerza a una cantidad de preceptos añadidos a la ley, acumulando cláusulas y excepciones. Los fariseos fomentan así el paso del nomismo, o sea, del predominio de la ley, al legalismo, que considera que la salvación es únicamente por las obras de la ley. Aparece así la noción de mérito, basada en que Dios, como es justo, debe necesariamente premiar todas las acciones buenas y castigar las malas. Así aparece como un vallado o cerco imposible de romper la tradición que rodea a la ley y la hace inaccesible a la gente común, a quienes los fariseos consideran ignorantes e irremisiblemente pecadores. De esta manera, la advertencia de Deuteronomio, no añadiréis ni quitaréis de la ley, es completamente pisoteada. Las tradiciones de los escribas y de los fariseos
llegaron a invalidar el mandamiento de Dios, como lo afirmó claramente nuestro Señor Jesucristo. Hoy también se añade y se quita a gusto de la santa ley de Dios y se la ignora por completo en medio de los así llamados cristianos. El cuarto punto es Baal Peor. ¿Qué nos enseña el desgraciado incidente de Baal Peor? Las victoriosas fuerzas de Israel volvieron de Basán con corazones alborozados y con renovada fe en Dios. Habían logrado la posesión de un territorio de valor y estaban seguras de la inminente conquista de Canaán. Solo el río Jordán mediaba entre ellos y la tierra prometida. En el lado oriental del Jordán, entre el río y una alta meseta, había una planicie de varios kilómetros de anchura, un valle abrigado de clima tropical donde abundaban las acacias, por lo cual este valle era llamado Valle de Sittim, ya que Sittim significa acacia. Y allí, en ese bosque, acamparon los israelitas. Cerca de este valle estaba el monte Peor. La palabra Peor significa abertura, rajadura, hendedura. Allí, en ese monte, se adoraba a Baal Peor, su dios. Baal Peor significa Señor de Peor, un dios moabita adorado en esta zona mediante un culto obsceno y licencioso. Los israelitas, durante su estada en Sittim, seducidos por las mujeres moabitas y madianitas, cayeron en el pecado de fornicación primero y luego, inducidas por ellas y bajo la influencia del alcohol, adoraron a este dios que en muchos casos requería sacrificios humanos. Como resultado, todos los líderes israelitas que habían participado activamente fueron ahorcados por orden de Dios y se desató una plaga entre el pueblo, por lo cual murieron decenas de millares, más de 20.000 personas. Si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios violan sus preceptos, se separan de Dios, ya no podrán subsistir delante de sus enemigos. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Satanás prepara sus redes para entrampar no solo a los ignorantes y a los incultos, sino para los que ocupan los puestos más elevados y sagrados, pues por medio de ellos puede destruir a muchos. Recordemos siempre en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Conclusión. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía
de su vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la Iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Miles y miles deifican a la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Conflicto de los siglos 639-640.